Hoy es domingo 9 de agosto de 2020, domingo día del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy es del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Una vez que la despidió, subió al monte a orar a solas. Al atardecer, permanecía aún allí él solo. La barca estaba muy distante de tierra, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. De madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y llenos de miedo gritaron: «¡Es un fantasma!». Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Jesús le ordenó: «Ven». Pedro bajó de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al sentir el viento se llenó de temor, comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». De inmediato Jesús extendió la mano, lo tomó y le reprochó: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante él y le decían: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Dejemos que la palabra habite en nuestro corazón. Jesús envía a sus discípulos a que se adelanten. Jesús se queda solo. Ha enviado a sus discípulos en una barca y él se queda para despedir a la gente y para aprovechar. Se queda haciendo oración a solas con su Padre. Cuando él se da cuenta, el día ha pasado y por la noche entonces caminará hacia sus discípulos. La barca de los discípulos es sacudida por el viento, por las olas del mar. Jesús se acerca de madrugada. Ellos lo ven y piensan que es un fantasma. Sin embargo, Jesús les dice: «No tengan miedo, soy yo». Pedro quiere probar que realmente es Jesús y por eso le dice: «Pues yo quiero caminar también sobre las aguas yendo hacia ti». Jesús le dice: «Pues ven». Pero el viento es más fuerte y le da temor a Pedro y se empieza a hundir. La expresión de Jesús: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Vamos a fijarnos en dos actitudes que muchas veces tenemos los discípulos. La primera actitud es la actitud del miedo. La segunda es la actitud de fe. Seguimos hoy viviendo una situación de miedo, de temor. Aunque también junto con esa actitud tenemos actitudes de indiferencia. Tenemos actitudes de confianza. Tenemos actitudes que no nos dejan tranquilos. El miedo es un obstáculo para reconocer, para seguir, para amar a Jesús. Los discípulos solos en la barca, azotada por el viento, tienen miedo y por eso no reconocen a Jesús. Es más, es Jesús quien también les da miedo. Por eso la afirmación de Jesús a los discípulos es: «No tengan miedo, soy yo». Yo he mencionado algunas actitudes en medio de esta pandemia. Sin embargo, cada uno sabe qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, qué es lo que nos da miedo, qué son los obstáculos para seguir a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Los miedos nos paralizan y por eso los miedos nos hacen presos
de muchas cosas, de nuestras ideas, de las situaciones que suceden afuera, de todo aquello que no nos deja vivir más seguros, más en paz, más en la presencia de Dios. Por eso la segunda actitud con respecto a Pedro: ¿por qué dudaste? La fe es algo que se debe reconocer siempre en el discípulo. Recordemos las palabras que nos ha dicho Jesús: si tuvieran fe, aunque sea como una semilla de mostaza, entonces le dirían a esta montaña: muévete de aquí, y se movería. La fe es la gran posibilidad de que sucedan las cosas. La fe y la confianza en Dios, en Jesucristo nuestro Señor, es la posibilidad de una nueva manera de ser, de una nueva manera de estar en medio y después de esta pandemia. Por eso estas dos actitudes, el miedo y la fe, son dos actitudes que nos ayudarán a mirar hacia Jesús, a reconocerlo. Son dos actitudes que nos enseñarán, primero, que el miedo no nos puede detener. Y segundo, que la fe es la que nos dará la plena confianza y la plena esperanza en Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, hoy estamos viviendo un tiempo para la Iglesia de reapertura de la Eucaristía presencial. Hoy en muchas parroquias de nuestra diócesis se abrirán las puertas para que los feligreses, los discípulos de Jesús, puedan venir, puedan comer del pan de la vida, puedan saciarse de él, puedan alimentarse y hacer su espíritu fuerte. Porque la pandemia no ha terminado, pero necesitamos la fortaleza del Espíritu, necesitamos la fortaleza de Jesús. Y si bien Él se nos da, nos alimenta, Él nos quita los miedos y nos vuelve a decir, como le decía a los discípulos: no teman, no tengan miedo, soy yo. Confiar en Jesús es también cumplir con nuestras propias responsabilidades de salud. Es ayudarle para que en medio de esta pandemia todos reconozcan a Jesús, no le tengan miedo, sino al contrario, como Pedro, podamos ir hacia Él, pero sin dudar, sino confiando en que las cosas se van a componer. Confianza y fe nos ayudarán a quitar los miedos que todavía hoy nos acechan, pero que en esa fraternidad, en ese caminar juntos, en ese caminar como iglesia, poco a poco iremos superando finalmente todo este momento de crisis. Cuando Jesús llega a la barca toca tierra. ¿Qué significa? Que cuando el hombre se confía en el Señor, entonces los miedos desaparecen. Pongamos toda nuestra confianza en Él. Desde el primer momento ha estado con nosotros y seguirá con nosotros. Nos sanará de las cicatrices por las pérdidas de los seres queridos. Nos sanará de las cicatrices de las enfermedades. Nos quitará los miedos que nos atormentan y nos dará la paz, porque nos dirá: ánimo, no teman, soy yo. Y nuestra barca tocará tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Nuestra Señora de los Milagros, intercede para que termine esta pandemia. Ruega por tus sacerdotes y por tus enfermos, y protégenos a todos.
Amén.